¿Qué tal, amigos? Y amigas, por supuesto. Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. En esta etapa en la que también estamos incluyendo otros capítulos, otras charlas, otras conversaciones de las etapas anteriores de este programa, de más de una década, hoy vamos a presentarles una entrevista muy interesante que yo diría tiene un perfil histórico. Histórico por el personaje de quien se trata, histórico porque el personaje ya lamentablemente falleció, y también porque en esa conversación platicamos sobre un hecho ocurrido en 1988, que fue precisamente la elección de Carlos Salinas de Gortari, el contexto de la disputa de la presidencia de la República con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que encabezaba el Frente Democrático Nacional. Nos narra nuestro entrevistado sobre el tema, cómo ocurrió la caída del sistema, lo que se conoce como la caída del sistema, aquella noche del 6 de julio de 1988. Hablamos también con él de momentos críticos de su gobierno, como fue, por ejemplo, encarar el tema económico, la nacionalización de la banca, que con él se empezó a revertir, los sismos de 1985. En esta primera parte que vamos a presentar hoy, todos esos temas son recurrentes, los analizamos, y yo debo reconocer algo importante. Este programa de Sin Censura, tanto en aquellas etapas, en aquellas temporadas, como actualmente, tiene el objeto de charlar y de conocer la opinión de quienes son entrevistados, de quienes concurren al programa. No es un programa de debate. En varias ocasiones, sobre todo en las épocas pasadas, cuando entrevisté a diversas personalidades, no estaba yo de acuerdo con lo que ellos planteaban. Sin embargo, se respetaba su dicho, su punto de vista, porque era una charla donde se pretendía o se pretende conocer la opinión, el pensamiento, el testimonio del actor que está sentado junto a nosotros o frente a nosotros. En ese sentido, decía hace unos minutos, debo reconocer que nuestro entrevistado de hoy, de hace ya también más de una década, 2001, noviembre de 2001, se expresó de una manera contundente sobre los temas, clara, y fijó su posición y su visión de por qué se tomaron esas decisiones. Así que, sin más preámbulos, vamos a presentarles la primera parte de la conversación con el expresidente, ya en ese momento, Miguel de la Madrid Hurtado, sostenida en su residencia de Coyoacán. Vamos, acompáñennos, por favor. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Volvemos a encontrarnos en Sin Censura. Esta noche tenemos el honor de haber invitado y que haya aceptado poder charlar con nosotros al señor licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, expresidente de nuestro país. Señor licenciado, le aprecio mucho la atención de recibirnos y de poder platicar sobre todo lo que es la presidencia de la República, su sexenio y este país tan hermoso que es nuestro. Muchas gracias por su interés en entrevistarme y en darme la oportunidad de comunicarme con Oaxaca. Gracias, señor. Pues, si le parece, entramos a los temas. Sin duda, cada sexenio, cada presidente de la República encaran retos diferentes, nuevos retos, tiene que tomar decisiones importantes que sin duda van a trascender en la historia, en el tiempo.
una gran responsabilidad de ser presidente de este país, señor. Así es una gran responsabilidad y un enorme privilegio. Y en ese contexto, podríamos empezar, si le parece, por comentar los retos principales que usted encaró al asumir la presidencia de la República. Me parece que fundamentalmente en el aspecto económico estaba la nacionalización de la banca, una crisis que ya se venía acentuando a nivel mundial, toma decisiones en ese sentido y la necesidad de generar un modelo propio para el país. Así es, los problemas que yo tuve que enfrentar fueron múltiples, tanto de naturaleza económica como política y social, también internacional. Sin embargo, sí coincido con usted en que si algo pudiéramos señalar como lo central fue la muy difícil situación económica con que empezó mi gobierno y que además se prolongó durante el sexenio por diversas circunstancias. A eso dediqué yo mis mayores esfuerzos, porque yo sabía que la situación económica influía mucho en los aspectos sociales y políticos. Así es que ahí centré mis esfuerzos. Claro, hice también cosas en lo social, hice cosas en lo político, y también tuve ciertos problemas de política internacional que los tuvimos que manejar con especial cautela. En ese contexto, señor, la nacionalización de la banca cuando usted reside en el país, el peso específico que esto representó dentro del modelo económico que usted implantó, ¿cuál sería su opinión en ese sentido? Bueno, la nacionalización de la banca comercial privada sí me causó grandes problemas. Además de pues que tuve que enfrentar la indemnización y la transformación del sistema bancario del país, no cabe duda que el ambiente creado por la nacionalización bancaria no fue nada positivo, al contrario, me implicó grandes esfuerzos. La sociedad estaba crispada, como dicen los españoles, o tensa, como decimos nosotros. No solamente eran los banqueros privados expropiados los que estaban obviamente muy indignados, sino los accionistas de los bancos repartidos en toda la República, en una cifra que, si mal no recuerdo, eran como 40,000 gentes, y los consejeros de los bancos en toda la República, que eran normalmente las personalidades más destacadas en cada estado de la vida económica local. El sector privado se indignó, pensó que había un rompimiento de un entendimiento básico que había prevalecido entre el sector público y el sector privado. Ellos se sintieron, según sus palabras, traicionados, y con ese ambiente pues me fue muy difícil gobernar. Yo calculo que no fue sino hasta el cuarto año en adelante, cuando debido a una serie de medidas que yo tomé, se empezó a reanudar el diálogo y la relación entre el gobierno de la República y el sector privado. Que eran parte de los equilibrios que mantenían al sistema político mexicano, que durante muchos años fueron vigentes. Usted impulsa también un concepto que fue la renovación moral. Sí. Yo siempre he tenido la convicción de que la moralidad de una sociedad
es muy importante, no solamente desde el punto de vista ético o moral, sino porque es un factor determinante para el buen funcionamiento de la sociedad en todos los aspectos, incluyendo aspectos económicos, políticos, sociales. La moralidad de la sociedad no es algo etéreo, sino permea todos los aspectos de la vida social. Además, pues, de que yo tenía esta convicción, me encontré con que en mi campaña electoral ese tema surgió con gran ímpetu. Y entonces fui elaborando ideas, tesis que sistematicé durante la campaña bajo el lema de renovación moral de la sociedad. Así es. No quise llamarle simplemente lucha contra la corrupción, sino darle un sentido afirmativo de renovar la moral social. No creo que los problemas de moralidad sean exclusivos del sector público, sino también en el resto de la sociedad. Por lo general, cuando hay corrupción o inmoralidad en el sector público, federal, estatal, municipal, es porque hay al lado inductores o cómplices en el sector privado. Así pues, yo le di ese enfoque y con base en él, pues promoví una serie de medidas como la reforma al tema de responsabilidad de los servidores públicos en la Constitución Federal, lo cual indujo reformas análogas en las constituciones de los estados, asimismo la ley reglamentaria correspondiente, y a nivel federal la creación de la Secretaría de la Contraloría, que fue la reunión de diversas dependencias que estaban dispersas en varias secretarías de Estado, fundamentalmente en Hacienda, Programación y Presupuesto, la Procuraduría General de la República, y entonces yo sentí que era indispensable reunir todas esas dependencias en una sola, por lo que la creación de la Contraloría Federal no implicó un gran gasto operativo, porque se integraba con personal que ya estaba trabajando en el gobierno, pero disperso en varias dependencias. Y dicté varias medidas, no solamente constitucionales, legales, sino también administrativas. Que tuvieron en su época un impacto importante en la vida política del país, sin duda. Sí lo tuvieron. Yo creo que, aunque no logré todas las metas que yo me había propuesto, sí logré aumentar el nivel de moralidad entre los servidores públicos, con excepciones lamentables, sobre todo en materia de policías, de Ministerio Público, de aduanas, en donde la lucha pues fue muy dura, pero confieso que no lo pude obtener. Y por cierto, son problemas que todavía estamos viviendo ahora, ¿no? Claro. No es fácil. Pasando a otro tema, dentro del mismo contexto que estamos conversando, de su gobierno, los sismos del 85 realmente fueron un detonador en muchos sentidos, bueno, evidentemente para la sociedad mexicana y particularmente de la Ciudad de México, todas las consecuencias que ello ocasionó, fueron momentos críticos, sin duda, señor. Sin duda, yo, cuando me preguntan cuál fue el momento más difícil de mi gobierno, yo digo sin duda que fueron los terremotos de 1985. Nos dañaron gravemente a la Ciudad de México, no toda, pero centros muy importantes. La colonia Roma, el centro. El centro, la colonia Roma, y luego
los ejes donde antiguamente iban los canales, cuando éramos una ciudad de lagos. Algo tuvo que ver ahí también el problema de la arena que quedó ahí, la composición del terreno. Bueno, fueron tremendos pues los acontecimientos, fueron un reto formidable, no solo para el gobierno, sino para la sociedad, para las instituciones, pero yo creo que salimos bien en cuanto a que logramos recuperar rápidamente los servicios públicos que se habían dañado, electricidad, teléfono, el agua. Nos tardamos un poquito más, un mes, porque los trabajos eran muy complejos, y también el problema del desalojo de los escombros, que hubo toneladas de escombros que desalojar. Bueno, yo creo que gracias a la eficacia de las instituciones públicas y también, sin duda alguna, gracias a la cooperación de la sociedad, pudimos superar el problema de emergencia. Y además, una de las cosas de las que yo me siento más satisfecho es el programa de reconstrucción habitacional que promovió mi gobierno. Sobre todo en la colonia Centro, la población estaba francamente, bueno, no sé cómo llamarle, neurótica, desesperada, porque había perdido sus casas, o se habían dañado gravemente, por lo menos. Y empezaba un fenómeno que a mí me preocupó mucho, de que como la mayoría de las habitaciones eran rentas congeladas, los dueños de las casas empezaron a promover desalojos de las casas en virtud de que ya no eran habitables. Bueno, eso representó un peligro enorme, como ha pasado en otros países cuando suceden estos desastres. La gente se vuelca desesperada buscando habitación y entonces invaden propiedades privadas, edificios vacíos, etcétera. Bueno, tomamos una decisión muy radical, que fue expropiar aproximadamente 5,000 predios en la Ciudad de México. Y con base en esta expropiación, que mereció algunas críticas de los particulares, pero que finalmente se comprendió el fenómeno, pudimos establecer programas de reconstrucción de habitaciones populares. Y en cerca de año y medio pudimos construir aproximadamente 40, 50 mil viviendas, lo cual implicaba el beneficio para cerca de 200 o 250 mil habitantes, si calculamos que el promedio de habitantes por casa es como de 5 personas. Claro, de una familia. En algunos casos era mayor, casi siempre era mayor, pero seamos conservadores. 250 mil habitantes se vieron beneficiados. De hecho, construimos una nueva ciudad dentro de la ciudad. México recibió premios internacionales por este proyecto, y los damnificados, que después se volvieron beneficiados, tuvieron viviendas en mejores condiciones de las que habían perdido, porque ya pues propiciamos las normas mínimas de habitabilidad, Calidad en la construcción. sanitarios, y además esto se hizo en un programa de gran participación popular. Les consultábamos a los damnificados pues
las características de las casas. Bueno, llegamos hasta consultarles hasta la pintura de las fachadas, dándoles algunas sugerencias, y me ayudaron mucho los arquitectos, los ingenieros, los psicólogos, los antropólogos. Fue una tarea muy bonita de la cual me siento yo muy satisfecho. Y en la que sin duda también tuvo una participación destacada la misma sociedad y el ejército del país. La sociedad se movió, bueno, el ejército me ayudó mucho a mantener la paz, la tranquilidad. A veces no se entendía por qué acordonábamos con militares los edificios grandes más dañados, pero era porque no queríamos que el entusiasmo popular, la solidaridad social, se volcara y se produjeran nuevos derrumbes y en consecuencia más muertos o más heridos. En eso me ayudó mucho el ejército, en cuidar que no hubiera actos vandálicos, actos delictivos, y pudimos pasar esa muy difícil circunstancia manteniendo la paz social. Claro. Bueno, podríamos decir, en lo económico, como ya lo comentamos, la nacionalización y todas las secuelas que se presentaron, en lo social, los terremotos, y en lo político, finalmente, que también es parte de toda nuestra dinámica social, la política, viene la sucesión, todo lo que empieza termina, sí. Y en los tiempos de que estamos hablando de su gobierno, el PRI empieza a innovar, se presenta el tema aquel de que comparecieran los candidatos del Partido Revolucionario Institucional a una presentación. Recuerdo que fueron 6 precandidatos. La llamada pasarela. La pasarela, ¿no? Que fue donde cada quien expresó sus puntos de vista. Y por otro lado, surge también, bueno, una iniciativa de entonces algunos miembros del propio PRI, que primero tomó forma como un conjunto de voces que empezaron a expresarse en cuanto al método, en cuanto a la selección, y después ya se constituyó en lo que conocimos como la corriente democrática. Todo esto ocurre y va calentando el ambiente político. Realmente la sucesión suya pues estuvo marcada por esta circunstancia. ¿Cómo a la perspectiva del tiempo, señor, lo puede usted analizar, lo puede usted considerar? Mire usted, el ambiente político derivado de la crisis económica y social, pues era muy difícil de manejar. Mi propósito fundamental era mantener la paz social en el país. Sin paz social lo demás no se puede. Entonces en lo político también hice algunas cosas que me ayudaron. Yo señalaría la reforma municipal, las reformas al 115. Bueno, pues aumenté el número de diputados de representación proporcional en el Congreso de la Unión, lo cual se reflejó en los estados y en los ayuntamientos. Y entonces eran válvulas de expresión que ayudaban a que los inconformes, pues con buenas razones, se manifestaran, pero mediante vías institucionales. También yo me preocupé por fortalecer el Poder Judicial de la Federación mediante diversas medidas, y finalmente logramos un nuevo Código Federal Electoral con algunos avances, como darles a los partidos mayor participación en los órganos electorales, como establecer el Tribunal Federal Electoral, que después se fue perfeccionando, y todo esto ayudó a que durante mi gobierno
la crisis económica y social no se convirtiera en una crisis política, inestabilidad, violencia social, etcétera, ¿no? Creo yo que finalmente el desenlace de la designación del candidato del PRI representó un avance, puesto que el partido pues anunció públicamente los 6 precandidatos, los invitó a expresarse, los actos correspondientes fueron transmitidos por radio, por televisión y con la prensa completa, o sea, abrimos mucho las cosas. Y bueno, pues finalmente, después de hacer una gran consulta previa desde el mes de marzo, que se fue intensificando hasta septiembre, pues quedaron 3 candidatos, los 3 de magnífica calidad, por orden alfabético: Manuel Bartlett, Alfredo del Mazo y Carlos Salinas. El 4 de octubre yo me reuní con el Comité Ejecutivo Nacional del PRI en un desayuno. Me habían ido a informar de la celebración del Consejo Nacional, que había ya aprobado la convocatoria para la Asamblea. Y bueno, pues ahí nos reunimos y Jorge La Vega me hizo un informe de todo lo que había hecho el partido para preparar la elección de candidato, y me señaló que la terna final estaba constituida como lo acabo de decir. Hecho lo cual, pues el presidente del partido me preguntó, en mi calidad de líder superior del partido, no formal, pero superior, que cuál era mi opinión. Y yo, además de las tareas de exploración, de auscultación del PRI, pues yo tenía mis propias fuentes de información. Yo recibía líderes políticos, líderes obreros, campesinos, líderes del sector privado, leía la prensa, desde luego, indispensable para un presidente. Y entonces yo les respondí que, en mi opinión, el candidato que nos podría representar mejor sería Carlos Salinas de Gortari. Yo pregunté a los demás miembros del Comité Ejecutivo Nacional cuál era la opinión de ellos, para que fuera una decisión democráticamente tomada en el Comité Ejecutivo Nacional, y hubo consenso entre todos. Así pasó aquella ocasión. Ahora, en cuanto a la corriente democrática, yo me explico esta corriente porque sus fundadores, desde luego, no estaban de acuerdo con mi política económica, y además tenían argumentos muy en contra de Carlos Salinas de Gortari, al que veían muy fuerte. Y obviamente, además, pues los fundadores de la corriente democrática, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, tenían sus propias ambiciones personales, legítimas, digo, no los critico. Y al sentir que no se tenían cabida o no habían tenido cabida, tanto en mi gobierno como en los procesos correspondientes del partido, pues decidieron separarse, decisión que yo respeté, porque pues cada quien tiene que tomar sus decisiones, y de vez en cuando, pues en todos los partidos políticos del mundo se producen este tipo de decisiones. Y bueno, la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, que fue apoyada por el PARM, un día después de que él se inscribió en el partido, y que después fue apoyada por otros partidos, el PPS, el PSUM, bueno, hizo Cuauhtémoc Cárdenas una campaña muy activa, tuvo buenos resultados porque alcanzó el 30%, 32% de la votación total.
En cambio el PRI, obtuvo solamente para la presidencia el 50.20 y tantos, que representaba una baja muy importante respecto a la elección anterior, la mía, de que yo tuve el 70%, ¿no? No se diga con la de López Portillo, que tuvo el 90%, pero él fue candidato. Único, claro. Y yo competí con otros 7 candidatos de distintos partidos. Entonces, el resultado fue que también en el Congreso el PRI ya no tuvo la mayoría suficiente para aprobar reformas constitucionales, lo cual obligó al gobierno a celebrar La búsqueda de alianzas, ¿no? alianzas, acuerdos, lo mismo que para la legislación en general. Y como la actitud del ingeniero Cárdenas fue muy, muy dura frente al licenciado Salinas, pues él buscó entonces compensar esa hostilidad con acuerdos con el Partido Acción Nacional. Y gracias a estos acuerdos se logró bastantes cosas, en reformas constitucionales y en legislación, Posterior. de acuerdo con su proyecto. Ahora, señor, sin duda las elecciones fueron competidas y ha quedado en el ánimo de la sociedad pues algunas dudas que vale la pena comentar. Es decir, este tema de la caída del sistema que tanto se manejó, es decir, fueron momentos de gran tensión para el país. Yo recuerdo cuando se presentaron a la Comisión Federal Electoral Manuel Cloutier, el ingeniero Cárdenas y Rosario Ibarra, que era candidata presidencial por el PRT, los cuestionamientos en la misma Comisión Federal Electoral, es decir, todo esto, ¿cómo lo vivió el entonces presidente Miguel de la Madrid? Bueno, pues con gran angustia, porque pues yo vi que la competencia había estado bastante dura, que el ingeniero Cárdenas había logrado hasta el 32-33%, que el PAN había logrado 17%, porque fue el techo que entonces tenía. Y luego el día de las elecciones, los primeros resultados que empezaron a llegar fueron los de la zona metropolitana, los de Michoacán, etcétera, y apuntaban una mayoría para Cuauhtémoc Cárdenas. Pero por ello, Manuel Barlet, después de consultarme, retrasamos la publicación de los datos, esperando que llegara de estados más alejados. Ya hacia la madrugada llegaron y se vio pues que el PRI había ganado con el 50.25%, pero obviamente por táctica política los partidos de oposición negaron la victoria de Salinas. Yo creo que inventaron el argumento de que habían sido elecciones fraudulentas. Es muy posible que acabaron por creérselo ellos mismos, quizá como mecanismo de autodefensa y de proselitismo hacia el futuro. Pero yo estoy convencido que fueron elecciones legítimas y que el retraso en los datos se debió a que contra las estimaciones de la Secretaría de Gobernación de que podíamos dar datos a las 11 de la noche, el resultado es que a las 11 solamente habían llegado resultados parciales y se prefirió esperar a que ya tuviéramos un panorama más completo. Señor, ¿algo que quisiera usted expresar como mensaje final a los oaxaqueños? Pues nada menos agradecerle nuevamente, señor Castellanos, la oportunidad que me da de dirigirme al pueblo oaxaqueño, a quien yo siempre le he profesado especial cariño y afecto y una gran admiración, pues por toda la resiedumbre, por toda su aportación a la historia de México, por la fuerza de su cultura, y creo yo pues que esta oportunidad se la agradezco mucho y le envío un saludo cariñoso al pueblo de Oaxaca.
bueno, amigos, hemos llegado al final de Sin Censura. Ya saben en qué canal es, ya saben qué día es, ya saben a qué hora es. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Buenas noches.